Bueno, el día de hoy estamos acá principalmente lo que queremos, vamos a ver, lo que queremos como el día de hoy, lo que vinimos a aprender es sobre iluminación solar, principalmente solar lighting. Este webinar les va a permitir, pues, por favor, cierren los micrófonos. Este webinar, pues, nos va a permitir aprender desde cero cómo funciona el tema de iluminación solar. ¿Cuáles son los pilares de la iluminación solar? ¿Cómo puedo yo aprender, empezar a hacer diseños? O bueno, más bien, ¿cómo puedo yo entender más en profundidad el producto? ¿Cómo puedo entender el tema de generación solar? Eh, bueno, digamos que los productos de iluminación solar recientemente se han convertido en los productos que más se están comercializando en general en iluminación en el mercado de Colombia. Incluso ya en la última actualización del RetiLab se empezaron a incluir con más detalle los requerimientos que se tiene para cada uno de estos dispositivos, para estos productos de iluminación solar. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco primero pues la parte técnica, cómo funciona. Acerca del RetiLab le podemos dar una pequeña revisada y finalmente pues miramos lo que sería el catálogo de productos. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla con la presentación que tengo aquí preparada. Listo, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Perfecto, excelente. Listo, vamos a empezar con la capacitación. Hablemos de, primero, la marca Silvania. La marca Silvania es una marca que lleva más de 100 años de haber sido establecida en el mundo y más de 70 años presentes en Latinoamérica, pues más que todo en Colombia. En Colombia tenemos una trayectoria muy fuerte desde el tiempo en la que todavía se utilizaba iluminación convencional, que no era todavía iluminación de tipo LED, mejor dicho. Y conforme ha pasado el tiempo, pues nosotros nos hemos ido reinventando para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. ¿Listo? En este momento contamos con las fábricas en China. Hay más de 15 fábricas que producen los productos para nosotros, para Silvania, y tenemos presencia a nivel mundial en al menos 10 países en Latinoamérica y en Europa y Asia. Contamos con otras oficinas. Nuestra base está en este momento principalmente en China, en Guangzhou. En esta provincia está la base principal de Silvania y desde allá pues se hace la dirección a nivel global de la corporación. En cuanto a iluminación solar, hablemos de la experiencia que tenemos como marca. Ya llevamos instalados más de 31.000 kits solares profesionales. Ya ahorita vamos a entender qué significa que es un kit solar profesional a nivel Colombia, solamente a nivel Colombia. Pues esto para nosotros es causa de orgullo y de poder tener estos kits profesionales ya instalados en toda la región de Colombia, funcionando desde hace más de 6 7 años, que fue el momento en el que nosotros, Silvania, comenzamos a incursionar en este tema de generación solar fotovoltaica para iluminación. Nosotros pues ya contábamos con una experiencia muy fuerte en iluminación, como siempre la hemos tenido como marca Silvania, y de un tiempo para acá decidimos incorporar los sistemas fotovoltaicos como una solución, como una fuente de energía renovable y además, pues considerando las grandes ventajas que tienen los sistemas de iluminación solar, sobre todo en lo que serían las zonas zonas alejadas, zonas donde es difícil hacer un tendido de línea, zonas donde simplemente llegar con un punto de red eléctrica sería muy difícil e instalar un panel solar no solamente es una solución a nivel como de fuente renovable, sino que también es una solución a nivel económico porque, como les digo, pues hacer un tendido de red en ciertas zonas en específico es muy costoso y por la misma razón, entonces, instalar un sistema solar completamente autónomo y profesional soluciona el tema de raíz. Entonces, lo que vamos a ver en este pequeño webinar es primero que todos los conceptos, cómo funcionan. Conceptos, estamos hablando de conceptos relacionados con la iluminación solar, cómo funcionan los sistemas de iluminación solar, cuáles son los tipos de luminarias solares,
cómo hacer la selección de productos. Luego nos vamos a dirigir hacia el catálogo, vamos a revisar también un poco del catálogo de Sylvania y al final pues abrimos un pequeño espacio para responder inquietudes. Bueno, ¿cuáles son las principales oportunidades en iluminación solar? Bueno, voy a ir nombrándolas una por una. Entonces, por ejemplo, todos aquellos lugares que requieran un servicio de iluminación y no hay red eléctrica, es precisamente lo que les estaba comentando. Puntos, por ejemplo, en La Guajira se ha convertido en uno de nuestros principales clientes de nuestros productos, puesto que hay muchas zonas de La Guajira donde, pues, hacer un tendido de red puede ser demasiado costoso. Y en cambio, pues, aprovechando el recurso de radiación solar, instalar un punto de iluminación solar es una solución definitiva. Personas o entidades interesadas en realizar proyectos de ecosostenibilidad. Vale la pena resaltar, como siempre, pues que este es un producto que usa una fuente 100% no convencional de energías renovables y por la misma razón tiene muchos beneficios a nivel de proyectos, porque cuando yo certifique este tipo de proyectos, por ejemplo, a nivel tributario, puedo evitar pagar el IVA por los paneles solares, por el controlador, por ejemplo, podría ser o también se podría certificar como un proyecto de generación de energía por medio de una fuente no convencional de energías renovables y acceder a los beneficios tributarios de la UCME. Iluminación de vías de evacuación, puentes vehiculares o peatonales. También esta ha sido una solución de las que más se ha ejecutado con iluminación solar, pues porque en los puentes es lo mismo, o sea, instalar un punto de iluminación solar es mucho más beneficioso que pasar un punto de red. Vallas publicitarias, áreas petroleras, minas, puertos, zonas rurales. Esto de áreas petroleras, tenemos muchísimos clientes. Estos han sido como los que más están ahí usando nuestra marca, usando nuestro producto, son los que más se han enamorado de nuestro producto de cierta forma, minas y puertos, porque en estas zonas, estamos hablando de un campamento petrolero, por ejemplo, hacer un tendido de línea para un punto de iluminación que se va a encontrar allí de manera temporal, pues es mucho más costoso que instalar un sistema de iluminación solar, ¿sí? Lo mismo pasa con las minas, bueno, de pronto en los puertos también pasa mucho, se instala un sistema de iluminación solar y se instala un sistema de iluminación solar especial que sea capaz de resistir pues los ambientes salinos de los puertos. Zonas rurales, bueno, hablemos entonces ahora de los conceptos. ¿Qué es la energía fotovoltaica? Básicamente es la capacidad que yo tengo para transformar la radiación del sol en energía eléctrica. Esto lo voy a hacer a través de un dispositivo que se llama panel solar y el panel solar me va a permitir tener un suministro durante el día de energía por medio de la radiación del sol, que pues bueno, hasta el momento nos cubre a todos. Todos tenemos acceso a un recurso de radiación solar y por lo mismo, pues este es un sistema tan versátil que lo puedo llegar a instalar en cualquier lugar que yo quiera. Entonces, tengo el panel solar, es el principal componente de los sistemas de iluminación solar y también tenemos que hablar un poco acerca de la radiación solar, cómo se ve o cómo funciona en un panel solar. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a hablar de que el panel solar se beneficia de la radiación del sol, pero se puede beneficiar de varias formas. Entonces, por ejemplo, acá veo un ejemplo. El panel solar no solamente funciona de manera correcta cuando el sol está irradiando de forma directa, sino que también hay otros tipos de radiación solar que el panel es capaz de aprovechar. Entonces, por ejemplo, encuentro lo que sería la radiación reflejada, que esto pues es muy útil conocerlo porque, por ejemplo, en las ciudades donde hay como mucha construcción, cemento, ¿cierto? Hay mucha radiación que se refleja en el suelo o de pronto en los ventanales de los edificios. Y toda esta radiación también puede ser aprovechada por el panel solar, es decir, es radiación que cae del sol a otra superficie y esta superficie refleja parte de la luz y el panel solar también es capaz de aprovechar esta radiación. Así como también una de las que más se cuestionan en general es la radiación difusa, porque, por ejemplo,
yo en este momento estoy en Bogotá y yo miro hacia afuera, está haciendo un día muy nublado. Y se tiene el mito de que, pues, porque hay un día nublado, entonces de pronto mis paneles solares, pues, no van a funcionar, no van a generar energía. Pero, pues, esto es un mito, ¿sí? Porque hay parte de esta radiación, es decir, yo sigo viendo, o sea, sigue viendo luz, a pesar de que haya nubes, sigo percibiendo que hay cierta cantidad de luz en el ambiente. Y es esta radiación que pasa a través de las nubes que yo voy a llamar radiación difusa. Claro, la radiación directa es la más aprovechable, la más beneficiosa para los paneles solares, pero no es la única que pueden aprovechar. Tengo la radiación reflejada y la radiación difusa también. Otro de los grandes mitos que se tienen con respecto a la generación fotovoltaica es de pronto que van a tener siempre un mejor comportamiento en lugares de tierra caliente, en zonas de tierra caliente. Y esto es un gran mito porque, por ejemplo, si yo les nombro, hay ciudades de Panamá, hay ciudades aquí en Colombia, en Antioquia, donde pues aparentemente hay mucho sol, pero cuando yo confirmo cuánta cantidad de radiación solar tengo, me doy cuenta que no es tan alta. Y adicionalmente, si estamos hablando de que son zonas calurosas, pues esto es todavía más complicado, porque en zonas calurosas yo voy a tener muchas pérdidas en la potencia del panel solar, porque el calor hace que se pierda energía. Entonces, ¿cuál podría ser el lugar perfecto para instalar un panel solar? Un lugar donde yo tenga muy buena radiación solar, pero la temperatura no sea tan alta. De pronto tenga una temperatura más baja. Allí el panel solar va a tener su mejor comportamiento. Por ejemplo, hablemos de Bogotá. Bueno, Bogotá, por lo menos lo que serían los días soleados, se puede encontrar uno de los mejores comportamientos de los paneles solares porque Bogotá es una tierra fría, es decir, el panel solar como tal no se calienta tanto en Bogotá, pero en los días soleados tengo una muy buena radiación solar directa. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, contrario a lo que uno normalmente puede pensar, un panel solar podría llegar a alcanzar las mejores condiciones de funcionamiento. ¿Cuál podría ser un inconveniente en Bogotá? De pronto que tengo muchos días nublados. Entonces, pues hay que tener en cuenta como todos estos factores a la hora de considerar cómo funciona un sistema fotovoltaico, porque yo tengo que considerar, por ejemplo, si en algún momento no me está dando un comportamiento adecuado, una luminaria solar, puede ser porque la temperatura ambiente sea muy alta y además tengo sombras, no me está dando suficiente radiación, a pesar de que, como les digo, no sé, yo esté en tierra caliente y parezca que todo el tiempo está haciendo un sol increíble, puede ser que no necesariamente eso me asegure el buen comportamiento de mi sistema solar. Hablemos de un segundo concepto muy importante que es el de la profundidad de descarga de una batería. Este concepto es supremamente importante para cualquier cliente que esté interesado en el diseño de estas luminarias, en cómo funcionan internamente, porque a través del conocimiento de este concepto, yo voy a poder determinar con cierto nivel de certeza cuánto tiempo me dura la luminaria funcionando. Bueno, más específicamente la batería. El concepto de profundidad de descarga de la batería está muy relacionado, muy legado completamente de la mano con la cantidad de ciclos o la vida útil de la batería. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo funciona? Entre más alta sea la profundidad de descarga, voy a percibir que la batería va a tener un deterioro más rápido. Entonces, entre más alta sea la profundidad de descarga, en otras palabras, más rápido se va a dañar mi batería. Con esto en mente, pues quisiera entender entonces qué es la profundidad de descarga. Pues la profundidad de descarga representa la cantidad de energía que yo consumo de la batería. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo miro en este momento mi celular dice que tiene un 75% de carga. ¿Qué quiere decir? Es un 75% que tengo disponible porque ya consumí un 25%. Y esta es la profundidad de descarga. ¿Qué tanta energía yo estoy consumiendo del 100% de mi batería diariamente? Entonces, supongamos, si yo todos los días de mi batería consumiera únicamente el 50%, la profundidad de descarga sería 50%.
Digamos que yo no permito que mi batería se baje por debajo del 50%. Listo. Esa es mi profundidad de descarga. O si fuera este el ejemplo, si yo todos los días, mejor dicho, llega al 75% y vuelvo y pongo a cargar mi batería, pues la profundidad de descarga sería el 25%. Porque la energía que yo consumí de la batería es qué tanta energía de la que tengo disponible en la batería yo estoy consumiendo del 100% de su capacidad. En este primer ejemplo, hablaría de una profundidad de descarga del 75%, porque consumí el 75% de la batería y me queda un 25% disponible. ¿Listo? Como les mencionaba, entre más alta sea la profundidad de descarga de la batería, voy a percibir que la batería me va a durar menos tiempo, menos años. Puede ser que yo a ti te entregue una batería, te doy una garantía de 2 años, ¿cierto? Pero es bajo cierta consideración de funcionamiento. Por ejemplo, hablando de una batería de plomo, vamos a ver cuáles son, vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias entre la batería de plomo. A ver, miremoslo acá. Supongamos que yo te voy a entregar una batería de plomo. Con la batería de plomo, yo te digo, te aseguro 5 años de vida útil, siempre y cuando tú no sobrepases una profundidad de descarga del 50%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una batería de 100 amperios hora, pero considerando que no puedo descargarla más allá del 50%, la capacidad real de mi batería no es de 100 amperios hora, sino de 50 amperios hora. Y solamente cuando estamos seguros de que no voy a usar más de este 50%, es que yo te puedo asegurar la vida útil de 5 años. Si por alguna razón el cliente compra la batería, ¿sí? Voy a devolver un poquito. Por ejemplo, ya vamos a ver esto. Si el cliente compra la batería, yo le digo, no la descargues por encima del 50% y yo te aseguro 5 años de vida útil. Pero el cliente usa la batería inadecuadamente, la usa por encima del 50% y pues digamos que la descarga al 75%, yo ya no te, o sea, ya no es posible asegurarte 5 años de vida útil. Muy probablemente esta batería, y sobre todo si estamos hablando de una batería de plomo, que es como el ejemplo que les estoy poniendo, ya no vaya a durar 5 años, sino que vaya a durar 2 años, porque es que depende mucho el uso que yo le dé a las baterías. Muy probablemente, bueno, espero que ustedes recuerden, hace mucho tiempo, cuando nosotros teníamos los primeros celulares medio inteligentes, estos celulares recién yo los compraba, me daban 12, 24 horas continuas la batería sin descargarse, me daba un funcionamiento espectacular. Pero conforme pasaba el tiempo, esta batería que inicialmente me duraba 12, 24 horas, ya no me duraba ni siquiera 2 horas ni una hora. Esto estoy hablando del año 2010 aproximadamente. ¿Y esto por qué sucedía? Precisamente por esto, el desgaste de la batería. Había muchas personas que cuidaban mucho sus baterías y cómo las cuidaban, pues no permitiendo que llegara a una profundidad de descarga muy alta. Y estas personas pues duraban más tiempo con su teléfono celular funcionando bien. A mí me pasaba, pues a mí sí me pasaba mucho que yo la consumía casi al 100% y por esa misma razón el celular con la batería me duraba por ahí apenas un año. Aparte que pues esas baterías se inflaban y todo, entonces, pero bueno, ¿a dónde voy? Precisamente voy esa que depende del uso que yo le dé a mis dispositivos, pues hablando en este caso de baterías, asimismo yo voy a obtener cierto comportamiento, cierta vida útil. Bueno, siguiente concepto muy importante, necesitamos comprenderlo en profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre potencia y energía? Voy a hablar entonces, por ejemplo, aquí tengo en la primera línea una luminaria de 100 vatios. Cuando yo hablo de 100 vatios estoy hablando de potencia, que si yo la tengo encendida 9 horas, va a consumir un total de 900 vatios hora. ¿Cómo hago esta cuenta? Bueno, 100 vatios por 9 horas, 900 vatios hora. ¿Qué es lo que me cobran a mí en el recibo de energía, por ejemplo? Kilovatios hora. Entonces, 900 vatios hora es equivalente a 0,9 kilovatios hora.
Entonces tengan muy en cuenta, a mí normalmente, a mí no me cobran por la cantidad de potencia que yo utilice. A mí no me cobran por encender un dispositivo de más o menos potencia. Me cobran es por el tiempo que yo tenga encendido ese dispositivo. Y eso es la energía. Me cobran el recibo de energía. Entonces, debo entender que la energía es la relación entre la cantidad de tiempo que cierto aparato está encendido a una determinada potencia. Ese sería como el concepto así más detallado. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de si un bombillo lo tengo encendido 9 horas, pues me van a cobrar por ese consumo de 9 horas de 100 vatios, que sería equivalente a 900 vatios hora. Ahora, pongámonos el ejemplo de que no tengo encendido uno, sino tres bombillas al mismo tiempo y estoy llegando a obtener el mismo consumo en menos tiempo. ¿Por qué? Porque es que hago la misma cuenta, por ejemplo, 300 vatios, no en 9 horas, sino solamente en 3 horas, me va a dar el mismo consumo de energía. ¿Qué significa esto? Que esta es la razón por la cual, por ejemplo, si yo en mi casa me pongo y enciendo una plancha o una ducha eléctrica, me regañan si me dicen no esté tanto tiempo con la ducha eléctrica encendida porque me va a subir el consumo de energía. Fíjense que lo estoy diciendo totalmente correcto. No esté tanto tiempo con la ducha eléctrica, no esté tanto tiempo con la ducha eléctrica encendida, porque la potencia es muy alta y el consumo de energía al final del mes, pues se va a incrementar demasiado. Ahora, ¿por qué este concepto viene siendo tan importante para mí, pues en este contexto de iluminación solar? Lo voy a tener que entender muy a la perfección porque, bueno, primero vamos a hablar de bombillas, ¿sí? De cierta forma de sistemas de iluminación que están encendidos por una cantidad de tiempo. Y bueno, en este caso no voy a decir que me los cobra el operador de red, no va a decir que me los va a cobrar en él, sino que voy a tener que almacenarlos en una batería y esa batería debe tener suficiente capacidad para darme suficiente energía durante la noche. Entonces, por eso está acá la imagen de la derecha. Recordemos entonces, durante la noche, en un sistema de iluminación solar, pues la idea es que la energía que yo tenga almacenada en la batería sea suficiente para mantener encendida mi luminaria por una cantidad determinada de tiempo. Y aquí lo veo, ¿sí? Entonces, la luminaria va a necesitar cierta energía consumida a lo largo del día y esta energía tiene que estar disponible en la batería. Ahora, hablemos un poquito otra vez de las baterías. Tengo dos tipos de baterías principalmente en el mercado hoy por hoy, que son baterías de plomo y baterías de litio. Bueno, ahorita con la entrada de tantos productos nuevos, luminarias solares integradas, por ejemplo, me doy cuenta de que las baterías de litio son las que están empezando a predominar en el mercado y esto tiene una razón de ser. Vamos a ver la comparación. Las baterías de plomo tienen una vida útil aproximada de 5 años, son selladas y libres de mantenimiento y puedo aprovechar hasta el 50% de su profundidad. Recordemos que es por el tema de la profundidad de descarga. Ahora, las baterías de litio me dan una vida útil de más de 10 años, son más livianas, son más pequeñas, estamos hablando de una relación de que es 0,4 veces con relación a las baterías de plomo. Estoy hablando de dimensiones y peso, ¿sí? Las baterías de litio con relación a las baterías de plomo son 0,4 veces por debajo. Puedo aprovechar además hasta el 90% de su capacidad contra el 50% que me da el plomo. Es decir, de una batería de 100 amperios hora, cuando yo la uso en plomo, solo puedo aprovechar la mitad, el 50%, que serían 50 amperios hora, pero esa misma batería de 100 amperios hora, si fuera de litio, podría aprovechar hasta el 90%, es decir, hasta 90 amperios hora. Y esto es muy importante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque como lo vimos en esta diapositiva,
yo voy a depender de cierta cantidad de energía disponible en la batería para mantener un suministro constante hacia mi luminaria. ¿Listo? Entonces, tener una batería cuya capacidad real sea muy alta me va a permitir que yo tenga que invertir en menos baterías, ¿sí? Porque la misma batería de plomo, pero, o sea, de 100 amperios hora en litio, me da un mucho mejor rendimiento. ¿Listo? Entonces, estos son los conceptos principales. Hablamos paneles solares, hablamos de baterías. ¿Listo? Vamos a ver ahora sí cómo funcionan las luminarias solares. Aquí hay dos pequeños ejemplos de proyectos que se han realizado. Este es en el Parque Villa Miriam, en Valledupar, Colombia. Sistemas de iluminación solar con paneles solares acá arriba, eh, los proyectores tipo Silflut y los gabinetes que ustedes ven acá. Estos gabinetes son los que contienen las baterías. Entonces vamos a mirar tipos de luminarias solares. ¿Cómo funcionan? Entonces tengo un panel solar que transforma la energía, o sea, la radiación del sol la transforma en energía y a través de este dispositivo que es el controlador solar, yo voy a tomar toda esa energía que genera el panel solar y la voy a almacenar en una batería. ¿Qué es el controlador solar? El controlador solar tiene dos funciones. La primera es aprovechar toda esta energía que genera el panel solar para cargar la batería. Y durante la noche, este controlador especial me permite alimentar directamente el módulo LED de la luminaria solar durante la noche. Entonces, este controlador y también la batería trabajan tanto en el día como en la noche. Durante el día, a través del controlador, cargo la batería y durante la noche, también a través del controlador, descargo la batería para alimentar mi luminaria solar. Ese es el funcionamiento, es el principio como más básico del funcionamiento de un sistema de iluminación solar. Pero bueno, ¿qué debo tener entonces muy en cuenta? Como les decía, toda la energía que yo quiera tener disponible para la noche, para alimentar esta luminaria solar, debo tenerla almacenada en la batería, pero también debe provenir del panel solar. Es decir, durante el día el panel solar debe ser capaz también de generar suficiente energía para almacenar en la batería y tenerla disponible durante la noche. Ahora, ¿cómo puedo asegurar una alta confiabilidad en mis sistemas de iluminación solar? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para yo hablar de confiabilidad de mi sistema, tengo que introducir un concepto que se llama autonomía. Es más, me voy a devolver. ¿Qué significa la autonomía? La autonomía es qué tanta energía yo puedo tener almacenada en la batería para que mi luminaria permanezca funcionando a lo largo del tiempo. ¿Sí? O más bien, ¿cuántas horas de funcionamiento de la luminaria yo puedo asegurar a través de la energía que tenga almacenada en las baterías? Entonces pongámoslo en ese término de horas. Normalmente yo compro una luminaria solar y pues lo normal es que yo diga necesito que esté encendida de 6 de la noche a 6 de la mañana, más o menos. Esos son más o menos 12 horas. Si la batería es capaz de suministrarme toda esa energía para las 12 horas, entonces podría decir que tiene por ahora una autonomía de 12 horas. Sí, porque tengo esa capacidad ya desde la batería para suministrar esa energía a lo largo de las 12 horas. Entonces tengo una autonomía de 12 horas. Pero supongamos, yo quiero ser una persona precavida y en vez de instalar una batería, instalo dos y me voy a asegurar de que mi luminaria no solamente tenga 12 horas de funcionamiento constante, sino que tenga 24. ¿Por qué? Porque supongamos que haya un día de muy bajita radiación solar y no sea capaz de generar suficiente energía desde el panel solar hacia la batería y por esa razón
lo mejor que yo podría hacer es tener como almacenada energía en la batería de días anteriores que pueda usar en el módulo LED. Entonces, ahora sí, hablemos qué sería la autonomía. Sería determinar la energía almacenada en la batería contra la potencia de mi luminaria. Entonces, energía almacenada en la batería entre la potencia de la luminaria, esto me va a dar una cantidad determinada de horas en autonomía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tengo una batería de 150 amperios hora a 12 voltios y tengo una luminaria de 40 vatios que depende de esta batería. Y quiero calcular entonces cuánta es la autonomía. Entonces aquí voy a hacer esta cuenta. Básicamente tengo 150 por 12 voltios me da 1800 vatios hora. Y si tengo una luminaria de 40 vatios, yo hago la cuenta 1800 entre 40 y me va a dar 45 horas. ¿Qué significan estas 45 horas? Bueno, si mi batería está cargada al 100%, voy a tener disponible toda esta energía. Y si solamente le voy a conectar una luminaria de 40 vatios, pues voy a tener disponible todo este tiempo de uso de la luminaria. ¿Listo? Entonces, ya con esto en mente, yo más o menos ya voy entendiendo. Entonces, voy a volver al ejemplo. Tengo, según lo que dije, tengo 45 horas de autonomía. Otra vez, ¿qué significa? Que solamente con la energía que tenga almacenada en la batería, si está cargada al 100%, yo podría tener mi módulo LED encendido hasta 45 horas. Qué bueno, que solo funcionan por la noche. Ok, entonces estamos hablando de que cada noche consume 12 horas. Entonces, solamente con esta batería sería capaz de entregar más o menos 3 días y medio, ¿sí? 3 ciclos de 12 horas con esta batería. Y esto es lo que se llama un sistema profesional. Un sistema que es capaz de darme toda esa cantidad de autonomía sin tener que incluir que un sensor de movimiento, sin tener que dimerizar la luminaria y que de hecho esto es de lo que habla el nuevo Retilab. El nuevo Retilab exige que yo tengo que tener o tengo que certificar, tengo que confirmar de que mi sistema de iluminación solar tenga al menos 36 horas de autonomía, sin dimerización y sin sensores. Esta es la cuenta que me van a pedir que haga de mi sistema de iluminación solar cuando lo quiera certificar en Retilab como un diseño. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un proyecto de iluminación solar de alumbrado público. El, el certificador me va a pedir que yo confirme que tengo 36 horas de autonomía. ¿Cómo voy a confirmar yo eso? Así mismo, así como lo están viendo en pantalla. Le digo, mira, tengo una batería de 150 amperios hora a 12 voltios con una luminaria de 40 vatios. Hago la cuenta. ¿Cuántas horas de autonomía tengo? 45. Perfecto. Eso es un sistema profesional. Y por eso, pues el Retilab ahora exige mínimo 36 horas de autonomía. Que 36 horas estamos hablando de aproximadamente 3 noches. Y esos son los sistemas de más alta confiabilidad con los que yo voy a poder estar seguro de que no importa de pronto si tengo varios días de mala radiación solar, varios días de una radiación solar bajita, porque mi batería tiene mucha capacidad de almacenamiento, puedo tener como mucha energía almacenada de días anteriores para poder seguir alimentando la carga, así la radiación solar durante el día no haya sido tan alta. Ahora, que es muy importante también tener bajo consideración. Muy probablemente, aunque la radiación solar sea baja, no voy a tener un 0% de radiación solar. Es decir, que mi sistema de iluminación solar se va a cargar, así sea poquito, y pues normalmente no voy a descargar tanto la batería. A la hora de yo hacer la instalación de una luminaria solar, la recomendación más importante que se hace es, una vez la instale, déjela 2 o 3 días cargando. No la encienda durante la noche. Déjela 1, 2 o 3 días cargando
cosa que yo pueda estar seguro de que la batería, cuando yo la ponga a funcionar, mi sistema completo, va a estar cargada al 100%. Esto es una recomendación muy importante para los sistemas de iluminación solar profesional, porque nosotros, por ejemplo, desde Silvania, nosotros puede ser que despachemos la batería al 50% de su carga. Entonces, yo le digo a mi cliente, la batería está al 50%, te recomiendo que dejes el sistema cargando por lo menos 2 noches sin encender la luminaria para que puedas estar seguro de que vas a empezar con un 100% de carga en la batería. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona este sistema de iluminación solar a través de esta información que les voy a mostrar acá. Entonces, lo primero, hablemos del módulo LED. El módulo LED normalmente me va a entregar cierta cantidad de flujo luminoso dependiendo de la potencia y de la eficacia de la luminaria. Entonces, la eficacia de la luminaria es un valor fijo, por lo menos, por ejemplo, en este caso son 150 lumen por vatio, pero la potencia podría ser variable. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tengo una luminaria de 40 vatios, 150 lumens por vatio, que esa es la eficacia, me va a entregar un flujo luminoso de 6000 lumens. Pero si yo bajara la potencia a la mitad, a 20 vatios, por ejemplo, este valor sería también de la mitad. Entonces, después de que yo tenga una luminaria de 40 vatios, la dimerizo al 50%, automáticamente baja el flujo luminoso. Ahora, suponiendo que yo mantengo ese flujo luminoso constante durante las 12 horas de la noche, es decir, al 100%, vamos a hacer el ejercicio. Tengo una luminaria de 40 vatios encendida 12 horas en la noche. No hago ninguna dimerización, es decir, las 12 horas está al 100%, me va a consumir una cantidad de energía equivalente a 480 vatios hora. Entonces recordemos, potencia por una cantidad de horas me da energía. Esto es lo que tengo acá, 480 vatios hora. ¿Qué significa que yo vaya a consumir 480 vatios hora? Pues necesito entonces que la batería me suministre toda esa cantidad de energía durante la noche. Entonces, parto de la idea de que si yo necesito 480 vatios hora en la noche, pues la batería me tiene que dar los 480 vatios hora. Entonces, para yo calcular el tamaño de la batería, básicamente lo que voy a hacer es dividir estos 480 vatios hora entre 12 voltios, que supongamos que la batería que yo vaya a seleccionar sea de 12 voltios, y eso me va a dar la capacidad en amperios hora de la batería que yo necesito. Entonces, ¿qué puedo estar seguro? Si tengo una batería de 40 amperios hora a 12 voltios, voy a tener disponible 480 vatios hora, que son los que voy a consumir en la noche, ¿cierto? Si mantengo la luminaria encendida las 12 horas a 40 vatios. Eso es un balance de energía, básicamente. Pero bueno, ¿y de dónde proviene esta cantidad de energía? ¿Cómo la alimento? Pues tiene que provenir del panel solar. ¿Cómo hago yo para determinar, cómo hago yo para dimensionar o para saber si mi panel solar es lo suficientemente grande? Pues bueno, parto de la base de que, una vez más, necesito 480 vatios hora. El panel solar va a generar 480 vatios hora, la batería va a almacenar 480 vatios hora y el módulo LED durante la noche va a consumir 400 vatios hora y ahí la cuenta me cierra completamente. Genero, almaceno y consumo la misma cantidad de energía. ¿Listo? Aquí, en este cálculo, me doy cuenta que hay algo que dice HSP. ¿Qué significa HSP? HSP significa horas solar pico. Hora solar pico es la forma en la que yo puedo determinar cuál es el recurso de radiación solar que yo tengo. Para Colombia nosotros usamos este promedio, un promedio de 4.5 horas. Es decir, 4.5 horas es la forma en la que yo mido el recurso de radiación solar. 4.5 horas es una buena radiación solar. De pronto es lo que yo voy a encontrar casi siempre en lugares como Cali, Palmira, el Valle, ¿cierto?
De pronto, si yo me muevo un poquito más hacia el norte, para la zona de Antioquia, voy a encontrarme con unos promedios de 4 horas. Y si me muevo todavía más al norte, a zonas como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que es toda la costa, voy a encontrar un promedio de unas 5 o 5,5 horas de sol pico. Entonces, ¿qué significan estas diferencias? Pues en cada zona del país yo voy a tener un mayor o menor recurso de radiación solar. Es decir, más o menos cantidad de radiación solar que pueda aprovechar mi panel solar. Con base en esa cantidad de recurso solar es que yo calculo mi panel solar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el promedio a nivel nacional, a nivel Colombia, que son 4,5 horas, y voy a calcular que si yo necesito 480 vatios hora, lo divido entre las horas de sol pico, que son 4,5, y eso me va a dar 120 vatios. ¿Qué significa 120 vatios? Pues que necesito un panel solar de 120 vatios para que me genere esta energía que yo necesito, que voy a almacenar y que el panel y que el módulo LED va a consumir después. Entonces, tengo un balance de energía. Genero, almaceno y consumo la misma cantidad de energía. Y el ejercicio va a ser igual para todos los tipos de luminarias. De pronto, ¿cuál puede ser un cambio radical en este cálculo de energías? Si no tengo, o sea, si parto de la base de que la luminaria no va a estar encendida al 100% a las 12 horas, sino que, por ejemplo, voy a aplicar ciertas dimerizaciones a lo largo de la noche, o que, por ejemplo, voy a ponerle un sensor, que el sensor dice enciendas al 100% cuando haya movimiento y de resto mantengas al 30%. ¿Qué va a significar esto para mi sistema? Va a significar que yo consuma menos energía, que yo tenga que almacenar menos energía y que yo tenga que generar menos energía. En términos de dinero, va a significar una batería más pequeña y un panel solar más pequeño. Pero esto ya no se consideraría un sistema profesional. Se consideraría un sistema, pues, más como de mercado. Y esta es la diferencia más grande que voy a poder reconocer entre un sistema profesional y un sistema como no profesional, como puede ser el de una luminaria solar integrada. Una luminaria solar integrada, dependiendo de las horas de autonomía que me dé, podría ser semiprofesional. Bueno, arriba a la derecha veo tipos de luminarias solares. Entonces tengo un kit solar profesional. ¿Qué incluye un kit solar profesional? Pues trae por separado el panel solar, la batería, el módulo LED y el controlador. Contra una luminaria solar integrada que tiene pues todo esto en el cuerpo de la luminaria. ¿Cuáles son las ventajas de usar un kit solar profesional? Bueno, tengo la oportunidad de decidir si quiero un sistema con batería de gel plomo ácido o una batería de litio. Tengo otra ventaja grandísima que nunca voy a tener con una luminaria integrada, y es de poder determinar cierta dirección y ángulo para mi panel solar que me permita tener el máximo de captación de radiación solar. Los paneles solares muchas veces, y esto es muy importante, las personas preguntan si lo dejo con 10, 15, 20, 25 grados de inclinación, ¿sí? ¿Qué tan inclinado está quiero que quede el panel solar por un lado? Y por el otro, ¿cuál es la orientación? Que quede hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Esto es algo que yo a través de un kit profesional puedo determinar y puedo seleccionar debido a que la dirección en la que está el panel solar, la dirección y el ángulo, no me va a afectar en nada la dirección y el ángulo de la luminaria. Es decir, el panel solar puede ser que esté mirando para el sur y la luminaria para el norte, y lo puedo tener perfectamente en un sistema profesional. También, una de las grandes ventajas de un sistema profesional es que puedo instalar más baterías. Puede ser en un gabinete, como en este caso, en esta luminaria que estoy viendo en esta foto, que en el gabinete le ponga una o dos baterías de plomo, o le ponga incluso, puede ser baterías de litio, suficientes baterías para yo garantizar las 36 horas de autonomía. ¿Por qué 36 horas? Bueno, como les comentaba,
Ahora el Retilab exige que tengo que usar 36 horas de autonomía para los proyectos profesionales. Entonces, más que una opción, ya es una obligación, ya es una necesidad. Debo diseñar sistemas con suficientes baterías para que me dé 36 horas de autonomía. Y finalmente, bueno, una de las grandes ventajas que puedo tener también con estos sistemas de iluminación es que también me permite configurarlo si quiero como ciertos escenarios, si quiero que a las 6 de la tarde encienda al 100% y a las 10 de la noche baje su consumo al 40-30%, ¿sí? Ese tipo de control también lo puedo tener con mi sistema de iluminación solar profesional. ¿Listo? Una luminaria solar integrada. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero que es más compacta. No es lo mismo instalar este sistema profesional, que tengo que instalar el panel, luego tienes que instalar la luminaria en un brazo, y luego tengo que amarrar el gabinete al poste, y luego tengo que conectarlo todo, que instalar una luminaria integrada que simplemente llego y prácticamente la coloco en la copa o en el brazo y acabé. ¿Cuál es una desventaja? Con respecto a lo que les comentaba, al kit profesional, que yo tengo que determinar, mi luminaria va a ir apuntando en cierta dirección en específico, pero no tengo oportunidad para diferenciar que el panel solar vaya a tener una orientación o un grado de inclinación diferente. Es decir, si yo hago mi diseño de iluminación y el diseño de iluminación exige que la luminaria esté mirando hacia el centro de la vía, como es común, pues así mismo va a quedar mi panel solar. Y suponiendo que si para esa zona no fuera conveniente ni el ángulo ni la dirección, pues no puedo hacer nada, porque la luminaria solar es integrada y el panel solar pues está integrado en la parte posterior de esta luminaria y no lo puedo mover para ningún lado. Tiene que ser a donde esté mirando la luminaria. Pero la más grande de las inquietudes que genera usar una luminaria solar integrada en un sistema de alumbrado público, por ejemplo, es la autonomía. Las luminarias solares integradas, debido a que son un sistema compacto, un sistema más pequeño, no son capaces de ofrecerme una cantidad o una capacidad en baterías tan grande, porque si no, pues la luminaria sería muchísimo más grande y ya no podría ni siquiera ser una luminaria integrada. La luminaria integrada, lo que tenemos de registro en el mercado es que incluso nuestras propias luminarias me van a brindar, si es un sistema semiprofesional, máximo 18 horas de autonomía. 18 horas es bastante, sí, está muy bien. 18 horas me parece excelente y sobre todo si estoy usando litio. Pero ya, por ejemplo, el Retilab me exige que tenga que dar 36. Entonces, ya no me va a ser útil para todos los proyectos que yo necesite, donde yo quiera instalar una luminaria integrada. Entonces, vamos a ver otra vez luminarias solares comparadas contra un kit profesional. Vamos a encontrar mayor capacidad de las baterías porque las pueden instalar el gabinete, posibilidad de orientar el panel de acuerdo a la trayectoria del sol, mayor superficie de generación, porque el panel solar también, entre más grande sea, entre más grande yo lo dimensione, pues más potencia me podría dar, ¿sí? Y un perfil de atenuación configurable, esto también lo podría usar para extender la autonomía de la luminaria. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de las luminarias solares integradas? Bueno, tienen un sensor de movimiento que me va a servir mucho para cierto tipo de proyectos y es más accesible para el consumidor promedio. ¿Qué significa que sea más accesible para el consumidor promedio? Pues en términos económicos, debido a que la capacidad en batería es mucho más pequeña, la de una luminaria solar integrada contra la de una luminaria solar profesional, pues su costo también es mucho más bajo. Es decir, tiene un precio mucho más económico la luminaria solar integrada contra la luminaria solar profesional. ¿Qué es lo que más cuesta de una luminaria solar? La batería. El panel solar es relativamente económico, incluso la luminaria es relativamente económica, si lo compara contra el costo de la batería.
Entonces, ¿qué significa que el Retilab me esté exigiendo 36 horas de autonomía? Pues básicamente que estos sistemas solares van a tener también, por ende, un costo más alto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces yo quiero comparar una luminaria de mercado, una luminaria integrada, una luminaria pequeña que supuestamente dice tengo 40 vatios, contra un sistema profesional y la diferencia en costos no es pequeña. La diferencia en costos puede ser muy grande. ¿Y a qué se debe? Pues a la capacidad que tengo en baterías, básicamente. Entonces hablemos de eso. Hablemos ahora de la selección de producto. Quiero que se fijen en este sistema solar que tengo acá, en esta foto. Es un sistema solar que incluye 4 paneles solares para 2 reflectores de 180 vatios, cuyas baterías están en estos gabinetes, aquí en este poste. ¿Por qué quiero que se fijen en esto? Porque un sistema así jamás lo voy a poder instalar con con una luminaria integrada en un solo poste. Las luminarias, en este caso las que tengo en esta foto, son de una potencia muy alta y además me exigen 12 horas de autonomía en la noche. Y eso va a implicar, pues primero que yo necesite almacenar más energía en las baterías. O sea, no hay ningún lugar donde una luminaria integrada pueda tener este tamaño para almacenar en baterías, ni tampoco en paneles solares, porque también necesito captar mucha energía del sol para poder transformarla en energía que puedo aprovechar las luminarias solares. Esto es lo que yo puedo lograr con una luminaria profesional. Sistemas de potencias, sistemas de iluminación de potencias muy altas. Es para eso. Por si igual Les pido por favor si pueden apagar los micrófonos. ¿Listo? Continuemos. Hablemos de cómo hacer la selección de producto. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero, bueno, dependiendo del tipo de proyecto, voy a tener un diseño fotométrico. Ya con el diseño fotométrico yo podría determinar como cierta cantidad, como la potencia de las luminarias que necesito, dependiendo de la selección que yo haga de producto, la separación, la interdistancia y también la altura de instalación de las luminarias. Luego viene un diseño fotovoltaico. El diseño fotovoltaico, es decir, ya una vez yo confirme la potencia de las luminarias, yo tengo que confirmar que mi luminaria solar va a ser capaz de darme esta potencia, ¿cierto? Entonces, para ello tengo que hacer un análisis de la radiación solar en horas sol pico, confirmar si hay sombras, obstáculos o qué tantos días nublados yo pueda encontrar en el lugar de instalación, cuál es la autonomía que me están pidiendo, es decir, qué tantas baterías voy a tener que instalar y pues dependiendo del recurso de radiación solar, pues voy a determinar el tamaño de mi panel solar. Es importante tener en cuenta que el recurso de radiación solar yo puedo hacer que diga en la costa es alto, pero si tengo sombras u obstáculos que hagan cierta incidencia sobre el panel solar, ¿sí? Que me generen sombras sobre el panel solar, no me va a dar un buen funcionamiento. El funcionamiento va a ser terrible. ¿Por qué? Porque es que así sea 1, 2, 3 o 4 horas que yo tenga cierta cantidad de sombras sobre mi panel solar, me va a afectar muchísimo la producción de energía durante el día y durante la noche, cuando yo necesite esa energía, no la voy a tener disponible. Porque el panel solar no pudo generarla porque tenía sombras. ¿Listo? Listo. Hago un diseño fotométrico, determino la potencia, separación y altura de las luminarias, hago un diseño fotovoltaico y determino el tamaño del panel solar y las baterías que necesito instalar. Luego voy a necesitar confirmar, bueno, esto es importante más bien tenerlo en cuenta, en la selección de producto, dependiendo de esta información que yo haya obtenido en los diseños fotovoltaico y fotométrico. Por ejemplo, hago la recomendación, un sistema profesional para vías vehiculares, si necesitan escenas de tuneación, autonomía hasta 4 noches o sistemas de telegestión, lo mejor va a ser instalar un sistema profesional. Un sistema all-in-one integrado puede ser instalado en vías vehiculares M4 y M5, que son de baja velocidad, y bien, pues más de acceso privado que de acceso público.
También me permite configurar ciertas escenas de atenuación. La autonomía puede llegar a ser uno máximo 2 noches al 100%. Y de pronto con ciertas perfiles de atenuación yo pueda llegar hasta 4 noches y también le puedo incluir sistemas de telegestión. Este es el mercado de iluminación solar. Y temas de cuánto avances de consola porque un tema hay que Sí, voy a cerrar el micrófono. me dijo, nos vaya a recoger los Perfecto. Listo. El mercado de iluminación solar se divide principalmente por precio y especificación. ¿Dónde va a subir el precio? Principalmente en qué tanta batería yo le tenga instalada a mi sistema solar. Entre más grande sea la batería, más grande va a ser, más alto va a ser el precio, pero asimismo voy a tener más horas de autonomía. Entonces, con eso en mente, empezamos con las luminarias solares de la categoría Start de Sylvania, que estas estoy seguro que todos ya las habrán visto, porque las han instalado en cuanto lugar se les ha ocurrido. Pero esta luminaria es una luminaria de baja especificación. Es una luminaria que es muy buena para, no sé, 6, 7, máximo 8 de la noche, pero su potencia va decayendo conforme pasan las horas y esto se debe a que la batería pues es muy pequeña. Si ustedes se dan cuenta, esta luminaria en sí es pequeña y además es liviana. ¿Qué me permite saber eso? Pues que es una luminaria que tiene una batería muy pequeña y que no va a ser capaz de darme las 12 horas al 100% de potencia. De pronto yo la enciendo y la primera, la segunda y hasta la tercera hora me da un buen desempeño, pero de ahí para adelante nada que hacer. O sea, de ahí para adelante después de 3, 4 horas no me va a dar un buen funcionamiento. La potencia va a empezar a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, hasta que ya, no sé, seguramente ustedes se habrán dado cuenta, uno sale, ve estas luminarias encendidas a las 9, 10 de la noche y lo que da realmente iluminación es muy bajo, muy bajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Es un producto que no me sirve para todas las aplicaciones. Luego tengo este producto que es un poquito de más alta especificación y de más alto precio, que estos son unos kits que básicamente van a tener una batería un poquito más grande. ¿Eso qué va a significar? Me va a dar un poco más de autonomía. Hablemos de unas 3, 4 horas ya funcionando al 100% y luego lo mismo, empieza a decaer la potencia de funcionamiento de la luminaria. Luego está esta luminaria que también pues lo mismo. Yo voy creciendo en especificación, voy creciendo en precio, pero lo más importante quiero que se lleven es que conforme yo vaya creciendo en esta especificación, lo que me voy a dar cuenta es que la batería se hace un poquito más y más y más grande y por esa razón me permite decir que es de más alta especificación, porque me va a dar más autonomía. O sea, digamos, puede ser que una luminaria tú la compres y la luminaria diga, el módulo LED o la potencia es de 30 vatios. Excelente, listo. Tú necesitas una luminaria de 30 vatios. Pero hay que analizar esa luminaria realmente cuántas horas es capaz de mantener los 30 vatios constantes funcionando a lo largo de la noche. Porque listo, tú la enciendes y te da los 30 vatios, pero te los da 1, 2, 3 horas y después va decayendo. Por esa razón, dependiendo de la especificación, dependiendo del proyecto que yo necesite, pues tengo que ir creciendo en especificación. Luego ya encuentro esta luminaria solar integrada que es semiprofesional, porque esta luminaria ya me da por lo menos, o sea, por lo menos ya me puedo asegurar de una cierta cantidad de horas, estamos hablando por ahí de al menos unas 8 horas, que la luminaria funciona al 100%. Entonces pongo el ejemplo, una luminaria S60, es una luminaria de aproximadamente 50 vatios. Esa luminaria yo voy a poder tenerla encendida 8 horas, 50 vatios, o podría decir no, quiero que esté las 12 horas encendidas, pero entonces voy a necesitar bajarle la potencia. Entonces 12 horas, 30 vatios, listo, también, excelente. Por esa razón ya es una luminaria semiprofesional, además porque ya puedo hacer ese tipo de configuraciones. La tecnología de carga de los paneles solares y la batería es más grande. Y luego ya después de esto, pues me encuentro con los sistemas profesionales,
Primero está el sistema Engel, que en cuanto a especificación, pues está al mismo nivel que un kit de litio, pero en cuanto a precio, pues es un poco más económico usar baterías de gel que baterías de litio, por lo menos al momento de la compra. Y ya las luminarias de más alta especificación son las luminarias solares profesionales de litio, con las cuales puedo asegurar 36 horas de autonomía, por ejemplo. Portafolio Silvania. Nosotros disponibles. Nosotros desde hace, como les comentaba al principio, Silvania desde hace 6, 7 años empezó con el ensamble de este tipo de luminarias profesionales. Lo hacemos acá localmente en Bogotá. Y nosotros tenemos disponibles kits solares de iluminación que van desde 12, 24 y hasta 36 horas de autonomía. Bueno, realmente tenemos una gran ventaja y es que como hacemos los ensambles acá en Colombia, para ciertos proyectos de una magnitud considerable, pues podemos ajustarnos a las especificaciones. Suponiendo que me digan por alguna razón que desconozco, que me digan, no sé, necesito 50 horas de autonomía. Bueno, listo, está bien, 50 horas de autonomía te las puedo dar. Y lo puedo hacer acá localmente porque tengo la forma de yo ensamblar estos kits acá en Bogotá. Entonces te puedo entregar un kit solar de alumbrado público. Esto es a través de una luminaria tipo Seal Street de 12, 24 o 36 horas de autonomía con batería de litio o con batería de gel. Potencias disponibles desde 35 hasta 150. Bueno, realmente yo ahorita diría que ya podríamos llegar hasta 200 vatios. Ya lo hemos hecho. Tener una luminaria de 200 vatios alimentada 12 horas por una batería y que se cargue por medio de una fuente fotovoltaica es un hito, sobre todo si me piden 36 horas de autonomía, porque la capacidad de baterías es muy grande. Y realmente hay poquísimas empresas que sean capaces de lograr una especificación como esta. Luego tengo un kit similar, que es un kit también de obra público, pero con una luminaria tipo ZD229, 224, 36 horas de autonomía, y lo mismo, 35, puede ser que hasta 200 vatios de potencia. También en el portafolio tenemos disponible este sistema, que es un tipo proyector con una luminaria Steel Secure. Las luminarias Steel Secure son las que me interesan usar. Y bueno, este kit en general es el que me interesa usar en puertos y en zonas donde la corrosión es muy alta. Porque este tipo de luminarias es el que me va a aguantar esos ambientes como tan difíciles, de alta salinidad, de alta corrosión. Para eso son estos kits solares. Entonces yo puedo instalar, muy importante, un kit solar con una luminaria que me va a aguantar ambientes súper corrosivos, ¿sí? A través de este kit, que va desde 40 a 70 vatios. Este kit, por ejemplo, ¿dónde lo hemos instalado? Lo hemos instalado en puertos. El panel solar y las baterías, por ejemplo, si estamos hablando de una batería de litio que tiene una carcasa plástica, perfectamente pueden aguantar los ambientes de alta corrosión y salinidad. Y la luminaria, pues al ser de una especificación tipo Seal Secure, que es de áreas clasificadas, pues también lo va a lograr. Y finalmente están los kits Seal Fruit, desde 5 hasta 36 horas de autonomía y desde 80 hasta 200 vatios. Bueno, quiero que revisemos, antes de continuar acá con la presentación, permítanme en un momento, voy a compartir el catálogo. Tenemos una participación bastante alta de 43 personas. Muchas gracias a todos por haber venido hoy. Y permítanme compartir pantalla. Nosotros en la página web de Silvania tenemos montado un catálogo, que es el catálogo del año 2025, y es este que les voy a compartir justo ahora. Este catálogo, ¿me confirman si ya lo están viendo? Sí, señor. Perfecto. Este catálogo contiene todos los productos especificados de iluminación solar. Entonces, les recomiendo mucho, descárguenlo, está en la página web, ya está disponible.
nosotros tenemos varios segmentos, varias líneas de negocio que van desde una línea de generación solar, iluminación solar, alumbrado público, iluminación para exteriores, iluminación para grandes alturas, áreas clasificadas, iluminación de emergencia, iluminación comercial y residencial, iluminación decorativa y lámparas convencionales. Todo lo tenemos disponible en este portafolio. Es un portafolio y es un catálogo muy, muy profesional. Aquí lo primero que se van a encontrar es un tema de generación solar, pero me voy a ir hasta la parte de iluminación solar. Pues acá está. Acá en esta parte encuentro en general los productos que están disponibles acá. Todos estos productos que ustedes ven acá los podemos despachar, bueno, excepto los kits solares, los podemos despachar casi de inmediato. Estoy hablando de todas estas luminarias solares integradas y incluso decorativas. Esto es una pequeña introducción en el catálogo. De pronto lo pueden usar como una herramienta para hacer una introducción a un cliente acerca del funcionamiento de los sistemas solares, cuáles son los principales beneficios. Entonces tengo ahorro, reducción significativa en tu factura de electricidad, protección contra el aumento de tarifas eléctricas al futuro, prevención de apagones para sistemas fotovoltaicos que cuentan con baterías, brinda protección contra apagones. Y gracias a que es un sistema fotovoltaico, pues vas a recuperar la inversión inicial. ¿Por qué? Porque no estás consumiendo energía de la red, sino que estás generando tu propia energía. Entonces, acá hay un breve repaso de lo que vimos en la presentación. Estoy viendo los componentes de la luminaria solar profesional. Encuentro la luminaria de alumbrado público, el panel solar fotovoltaico. Voy a acercarme un poquito. Las baterías y la luminaria LED. ¿Listo? Y aquí voy a encontrar, por ejemplo, cómo funciona cada uno de estos aparatos, pues cómo funciona el controlador solar, cómo funciona la batería, ¿sí? Esto me va a funcionar para de pronto explicar a cualquier cliente cómo funciona un sistema de iluminación solar. Ya entrando en materia, en lo que serían los kits de iluminación solar profesional, voy a encontrar, por ejemplo, aquí algunas características de funcionamiento. Entonces, voy a encontrar primero que todo algo que estábamos hablando ahorita, autonomía. Cada kit solar lo voy a determinar por su potencia y por su autonomía. Estas van a ser las características de selección. Entonces tengo acá un código de una luminaria solar de alumbrado público que va entre 22 a 35 vatios con una autonomía de 15 horas. De pronto ustedes dicen, no, me salió una licitación, voy a necesitar 36 horas de autonomía. Listo, perfecto, lo hacemos. Miremos esta, luminaria tipo ZD229, es el mismo concepto. Selección la voy a hacer con base en la potencia de la luminaria, voy desde 35 hasta 150 vatios, y la autonomía, tengo diferentes opciones para elegir, autonomías de 15, 24 y 36 horas para todas estas referencias, tanto para 35, 60, 80, 100, 120 y 150 vatios. Resalto una vez más la experiencia que tenemos como empresa Sylvania de más de 7 años acá en Colombia instalando este tipo de kits de iluminación solar. Una experiencia muy positiva, una experiencia de tantos años que pues ya a día de hoy pues nos hace supremamente profesionales en este campo y que nos permite asegurar que el funcionamiento de la luminaria, el funcionamiento del kit va a ser el prometido. Esto es muy importante y pareciera que debería ser lo usual, pero en sistemas de iluminación solar resulta muy difícil a veces asegurar cierto comportamiento de una luminaria. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ya como les estoy mencionando, puedo asegurar esta capacidad, puedo asegurar esta cantidad de horas de funcionamiento y estoy 100% seguro de hacerlo. Y luego están los kits y flood, lo mismo. Entonces encuentro una potencia, una autonomía y hago la selección. Bueno, aquí también adicionalmente a la potencia y la autonomía debería fijarme en el flujo luminoso. Aquí encuentro cierto flujo luminoso dependiendo de qué potencia yo seleccione.
Esto, como les menciono, esto está cargado en la página web de Sylvania. Pueden ir a consultar el catálogo. Este es catálogo 2025. Aquí están todas las especificaciones. Incluso acá se especifica cuál es la garantía del sistema solar, cómo se hace la entrega, la programación, ¿sí? Etcétera. ¿Qué más voy a encontrar? Bueno, después de curiosear un poquito por los kits de litio, aquí están los kits en gel, los kits diseñados con baterías de gel. Mismo concepto, potencia, flujo luminoso, autonomía. Perfecto. Y aquí más abajo voy a encontrar un kit muy especial, que es un kit de una luminaria ZD229 de litio programada. ¿Qué significa que sea programada? Programada es esta imagen que me encuentro acá en el catálogo. Esta imagen que está acá. ¿Cómo la debo leer? Bueno, de izquierda a derecha. Durante el día, que ahí veo el panelcito solar y perdón, veo el sol, la luminaria, la batería se va a estar cargando y durante la noche va a venir con esta programación que está acá. De 6 p.m. a 10 p.m. va a estar al 100% de potencia. Esto es lo que yo les decía, que yo puedo como configurar ciertos escenarios. De 10 p.m. a 2 de la mañana voy a tener 30% de potencia y de 2 de la mañana a 6 de la mañana voy a tener 60% de potencia. ¿Listo? Este es un kit solar ZD229 con batería de litio programada. ¿Para qué me sirve estos perfiles, estos escenarios de atenuación? Me van a funcionar para poder reducir el costo de este kit solar, ¿sí? Voy a poder ofrecer una luminaria de 60 vatios que al 100% me va a dar 9300 lumens. De pronto, bueno, a las 10 de la noche baje la potencia y baje también el flujo luminoso, pero pues es muy útil porque no en todos los lugares yo voy a necesitar dar el 100% a las 12 horas de la noche y asimismo pues no voy a tener que asumir un costo tan alto en baterías para poder garantizar esas 12 horas de autonomía. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Compro este kit solar programado que ya viene como con estos escenarios por default y de esa forma voy a ahorrar un poquito en baterías. ¿Sí? Puede ser que haya zonas, estamos hablando de zonas de tránsito peatonal, zonas donde yo diga, listo, sí, de 6 a 10 de la noche en parqueadero, por ejemplo, tengo el 100% de personas, necesito el 100% de la potencia porque están cruzando muchas personas, pero a las 10 de la noche baja el flujo de personas, ya puede bajar un poquito la potencia de la luminaria y de pronto de 2 de la mañana a 6 de la mañana, que ya vuelve a verse un poco el flujo de personas, vuelve y sube al 60%. ¿Qué más voy a encontrar en el portafolio? La luminaria tipo S60 y S90 Pro sin sensor. Estas luminarias, como yo les comentaba, son luminarias integradas, pero son semiprofesionales. Y esto lo puedo determinar gracias a la capacidad de la batería. Estas son baterías de una capacidad relativamente alta. Y además el flujo luminoso que me dan este tipo de luminarias. ¿Listo? Con estas luminarias tengo 5 años de garantía. Esta luminaria, por ejemplo, viene con el sensor desactivado. Y luego también está esta luminaria que tiene el sensor activado. Esta también pues vienen siendo semiprofesionales, pero tienen un costo más bajo. Y se pueden dar cuenta principalmente por la cantidad de energía que son capaces de almacenar las baterías. Luego, voy bajando un poquito en especificación. Quiero una luminaria un poquito menos profesional. Listo, voy a seleccionar una luminaria como estas, que son más económicas, con una capacidad de baterías más pequeña. Fíjense, esto es lo que yo les comentaba. En el mercado tenemos que aprender a seleccionar el producto. Es algo muy importante, porque no es lo mismo seleccionar una luminaria de 40 vatios, ¿sí? En este tipo de producto, que es una luminaria integrada, donde voy a tener un flujo luminoso que empieza a decaer después de ciertas horas, 2, 3, 4, 5 horas, que una luminaria de 40 vatios también, pero profesional. Por ejemplo, acá pongo la Z229 o la Steel Street, que va a tener una capacidad en baterías que me va a asegurar 36 horas de autonomía.
Esto tiene una diferencia en costo y en especificación muy grande. Y debemos aprender a reconocer que no, por más de que yo quiera, sí estoy comprando una luminaria de 40 vatios, pero esta luminaria no me va a dar el desempeño que yo necesito durante la noche. 2, 3, 4, 5 horas cae el flujo luminoso y yo ya no me puedo asegurar todo ese flujo luminoso que yo tenía al principio. Aquí hay otra referencia de unas luminarias, que estas son las que yo le comentaba. Estas las vemos en todo lado e instalan a diestra y siniestra. Pero estas luminarias, fíjense, la capacidad en baterías es muy pequeña. Muy pequeña. ¿Qué significa? Pues más rápido va a empezar a decaer el flujo luminoso. Luego tengo la LED Solar Garden. Esta me da más o menos 10-12 horas de autonomía aproximadamente. La LED Solar Garden Pro también me da una 10-12 horas de autonomía, es un poquito más confiable. El tema de mantener el flujo luminoso a lo largo del tiempo. Las nuevas luminarias solares tipo todo en dos. Los sistemas LED Jetta Pro para montar en poste, que los tengo disponibles de 55, 85 y 110 vatios. Y los Jetta Solar con sensor de 10 y 30 vatios. Una vez más, siempre, 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 siempre tengan muy en consideración la capacidad de la batería para seleccionar el tipo de producto. ¿Quieren un producto más profesional? Que la batería sea más grande. Si el producto no necesita ser tan profesional y pueden ahorrar un poco, pues entonces pueden seleccionar un producto con una batería más pequeña. De pronto, no toda la información está acá detallada de qué batería trae, qué panel solar, etcétera, pero lo pueden encontrar en las fichas técnicas. Asimismo, pues las fichas técnicas están publicadas en la página web de Sylvania de todos estos productos. ¿Listo? Y bueno, ya de aquí para abajo pues encuentro otros productos de iluminación solar relacionados ya más con tema de decorativos. Bueno, me quería venir al catálogo pues principalmente para presentárselos porque es un catálogo nuevo, es un catálogo que recientemente se lanzó. Voy a ver un momento la presentación. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Me voy a adelantar un poquito. Bueno, voy a hablar un momento acerca de un nuevo producto que lanzamos hace poco, que son las torres de iluminación solar Pro. Estas son torres con las cuales yo quiero reemplazar las torres de diésel que se usan mucho en construcciones, en eventos, conciertos, en incluso operaciones de rescate. Son torres de iluminación con unos proyectores gigantes en la parte de arriba, torres que me permiten elevar estos proyectores a 7 metros de altura, 10 metros de altura, a través del uso de paneles solares. Este producto es un producto nuevo que estamos lanzando desde este año, desde enero de este año. Son unas torres de iluminación solar que me dan 12 horas de autonomía con 4 proyectores de 150 vatios, por ejemplo en esta referencia, donde te voy a asegurar un flujo luminoso de 90.000 lumens. 600 vatios, 90.000 lumens. Esto es muchísimo. Y me voy a ahorrar diariamente una cantidad increíble de dinero porque no tengo que consumir combustible, sino que cargo baterías con paneles solares. ¿Cuánto me voy a ahorrar? La estimación que tenemos es aproximadamente 2,5 millones al mes con el uso de esta torre solar Pro de Sylvania. Ahí está referencia que es de 600 vatios y ahí está referencia que es de 400 vatios. Esta me va a permitir dar 60.000 lumens. Torres de iluminación solar, como les digo, voy a ahorrar en combustible, voy a tener más seguridad porque no voy a usar ningún combustible y aparte, pues no hacen ruido, son completamente silenciosas. Entonces las puedo tener en cualquier lugar funcionando sin que me estén ahí generando ruido, sin que me estén generando contaminación, sin que me estén generando gastos relacionados con seguridad, con combustibles. El mantenimiento es mínimo. El mantenimiento es básicamente hacer limpieza de los paneles solares. Entonces es un producto muy bueno,
lo voy a poder instalar donde yo quiera, ¿sí? Me lo puedo llevar por un campo petrolero, me lo puedo llevar para un concierto, me lo puedo llevar para una operación de rescate, me lo puedo llevar para hacer la instalación allí del metro que están haciendo con un montón de torres de diésel. Que diariamente, como les digo, cuánto dinero se pueden estar ahorrando en una obra si tienen una torre de iluminación solar y no, o en vez de una torre de diésel. ¿Sí? Bueno, voy dando finalización. Quiero que estén muy pendientes. Nosotros a través de nuestros medios, LinkedIn o WhatsApp o a través de nuestros comerciales, compartimos constantemente flash de producto de los lanzamientos nuevos de los productos de iluminación solar, como son estos que ustedes están viendo acá. Hay veces que hay que nuevas versiones y se da como mucho énfasis, por ejemplo, a las aplicaciones de estos productos que se han lanzado recientemente. Finalizo mostrándoles algunos de los proyectos más interesantes que hemos desarrollado. Esto es un proyecto en un parque. Se instalaron luminarias tipo ZD216. Bueno, estas son unas luminarias de generación pasada. Son proyectos que llevan funcionando más de 5 años con baterías de plomo. Son proyectos de iluminación solar. Fíjense cómo queda la iluminación en este parque completamente uniforme y estoy asegurando 12 horas de funcionamiento en la noche. Fíjense, por ejemplo, esta es en Arauca, en la vía principal de acceso de Arauca. Tengo estos kits de iluminación solar instalados desde hace más de 5 años también. Son kits solar de 60 y 100 vatios. Y es muy interesante. Bueno, en Arauca es muy común que hayan ciertos problemas de orden público. A veces desconectan la electricidad, por alguna razón dañan los transformadores, se quedan las personas sin electricidad, pero teniendo yo un proyecto así de iluminación solar, puedo asegurar 100% de que siempre voy a tener la iluminación ahí dando todo el tiempo, ¿sí? Es decir, en este proyecto, no sé si ustedes se dan cuenta que hay un poste de iluminación solar con 2 luminarias y un poste sin iluminación solar con unas luminarias convencionales. Y fue muy curioso porque en algún momento, cuando recién se estaba haciendo la instalación de los sistemas, hubo un atentado, desconectaron la electricidad en todo el pueblo y todas las luminarias solares empezaron a dar luz al pueblo. Pues es algo muy bonito. Otro de los proyectos más característicos que hemos hecho, un proyecto acá en Bogotá, en una de las vías principales de acceso en el norte, se llama Accesos Norte, se instalaron más de 350 kits de iluminación solar. Son estos que ustedes ven acá. Muchos todavía están funcionando. Baterías de plomo, más de 5 años de funcionamiento. Luminarias de alumbrado público funcionando y con autonomías de 36 horas. Aquí hay otros pequeños ejemplos. Esto es un puente peatonal. Y bueno, por el día de hoy, pues la presentación llega hasta acá. Dejo la, la presentación en manos de Jeffrey. Si quieres, respondamos algunas preguntas o si tienes programado algo más. Muchas gracias, ingeniero. Sí, hay unas preguntas. Eh, Antes de Excelente. esto, les quiero solicitar que hagan el diligenciamiento del formulario que está ahí en el chat para así llevar como poderles enviar el certificado de asistencia a esta charla. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál sería el panel recomendable? ¿Policristalino o monocristalino? Este es un tema que no hablamos mucho. Eh, digamos, los paneles solares, ahorita hay varias tecnologías, que hay policristalino, hay monocristalino, hay monofaciales, hay bifaciales, ¿sí? En términos generales, todos te van a dar como muy buen rendimiento. La mayoría de los paneles solares te dan 20 años o más rindiendo excelentemente. Nosotros, por nuestra parte, usamos paneles solares policristalinos para los kits solares más pequeñitos, de 35 a 100, hasta 60 vatios. Y paneles solares monocristalinos incluso ya son bifaciales para los kits más grandes que superan los 100 vatios de potencia. ¿Cuál es la recomendación? Pues el que tú selecciones pues básicamente va a depender de qué quieras ofrecer. ¿Quieres ofrecer una tecnología de un panel solar? Por ejemplo, puede ser los nuevos bifaciales,
que en un espacio más pequeño son más pequeños, más livianos y te van a dar muchísima más potencia. O quieres ofrecer de pronto un panel solar más económico que no sea bifacial, sino monofacial. O incluso, como les mencionaba, nosotros usamos unos policristalinos porque para nosotros son más económicos. Entonces, cualquier tecnología por ahora sigue siendo muy viable y están muy competitivas en el mercado. Otra consulta es, ¿el controlador permite medir o monitorear la profundidad de descarga DoD dependiendo de la batería? Muy buena pregunta. Como tal, el contador, yo puedo hacer cierto monitoreo a través de un control remoto, ¿sí? Puedo acceder a la información que tenga registrada el controlador y puedo ver, por ejemplo, cuánta energía se descargó la noche anterior, cuánta energía se está cargando el día de hoy y tengo un registro de los últimos 30 días. Digamos, no me va a decir como tal cuál fue la profundidad de descarga, pero sí me permite conocer cuánta energía se descargó y yo puedo hacer el cálculo. Si se descargó 70 vatios hora y la batería es de 100 vatios hora, listo, ya más o menos puedo hacer el cálculo de cuál fue la profundidad de descarga. Otra pregunta es, ¿cuándo recomiendan usar litio y o gel? Pues hoy por hoy el litio realmente está empezando a dominar el mercado. El litio pues te otorga garantías de 5 años, vida útil de 10 años y en términos de precio, debido a cómo se ha empezado a desarrollar tan fuertemente los sistemas de generación solar, el litio en este momento es lo más recomendado. Ahora, no en todos los lugares admiten el uso del litio, porque el litio pues es considerado peligroso bajo ciertos ambientes críticos. Entonces, por ejemplo, las petroleras normalmente no admiten la instalación de sistemas con baterías de litio cuando se encuentran muy cerca de los lugares o de las zonas principales de, de- de construcción o las zonas principales de trabajo, porque de pronto la temperatura ambiente es muy alta. Es lo más peligroso. Pero, pues fuera de estos casos específicos, el litio es la tecnología que más se recomienda, me puedo evitar el uso de un gabinete, me dura más años, económicamente también es mucho más viable hoy por hoy. Perfecto, ya para cerrar, Silvania proporciona los archivos IES de sus luminarias solares para ser utilizados en diseños fotométricos. Sí, es correcto. En la página web se encuentran los archivos AIES de todas las luminarias que ofrecemos en nuestro portafolio. Las pueden descargar y si no, pues bueno, a través de nuestros distribuidores pueden hacer la solicitud si es que hay alguna que no se encuentre cargada. Perfecto, Veo una- Diego, señor. Sí, veo la mano levantada de Diego Fernando. Sí, gracias. No, quería hacer como una salvedad en algo. O sea, de pronto, en caso de que no se pueda utilizar litio, se pueden utilizar también las baterías de gel de forma a ciclo profundo, que son baterías que ya dan una expectativa de vida útil en funcionamiento de más o menos unos 4 a 5 años. Y también recordar que las baterías de plomo ácido deben de trabajar por lo general para conservar su vida útil a una temperatura de 25 grados. Luego de los 25 grados, por cada 5 grados que aumente la temperatura, la batería pierde un año de vida útil. Y también, digamos que hay situaciones por temas de calor, como le decía el ingeniero ahora, que las baterías de pronto no se acomodan, entonces ahí es donde uno puede recomendar baterías en plomo puro, que son las que utilizan las empresas de telecomunicaciones, sobre todo para las torres de repetición de celular, que son baterías que pueden trabajar de 45 a 50 grados sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como para tener eso en cuenta. Y una pregunta también que me surgió es con respecto al litio. ¿Cómo maneja Silvania el tema del BMS con la batería? ¿O están utilizando baterías que tienen un BMS sencillo? Porque recuerde que si yo no tengo un buen BMS en batería de litio, lo que puedo generar es un problema y ese problema puede terminar en una explosión de la batería. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes? Es correcto. Bueno,
Muchas gracias por tu aporte con respecto a las baterías. Sí, es muy importante lo que tú mencionas, temperatura, profundidad de descarga, incluso la corriente y la potencia a la que yo descargo las baterías me van a dar más o menos ciclos de vida de las baterías. Y con respecto al tema del BMS, nuestras baterías de litio, todas las baterías de litio que suministra Silvania, tienen un BMS integrado dentro de la batería. Para quienes no lo sepan, el BMS es un dispositivo electrónico, una tarjeta de control que me permite, pues valga la redundancia, controlar los parámetros internos de la batería para dar siempre el mejor funcionamiento, el mejor desempeño y para cuidar la batería, para que, por ejemplo, si yo te estoy prometiendo al menos 5 o 10 años de funcionamiento, a través del BMS, que es como un guardián para protegerla contra sobredescargas, contra sobrecorrientes, contra, sí, esos parámetros eléctricos que la pueden dañar. La batería tiene el BMS, que es ese guardián y que me permite cuidar la batería y evitar que por cualquier razón se vaya a dañar, ¿sí? Entonces, todas nuestras baterías de litio de Silvania incluyen ese guardián, el BMS. Es un BMS, pues, tiene características de protección contra sobretensión, contra sobrecorriente, contra sobredescargas, contra temperaturas, ¿sí? Tiene los parámetros más importantes. Y pues adicionalmente del BMS que ya tiene la batería, por ejemplo, los controladores de iluminación solar también tienen como una interfaz de BMS que me permite asimismo configurar el controlador para cuidar la batería en cada parámetro. Perfecto, muchas Gracias, gracias. ingeniero. ¿Listo? Excelente. Bueno, de esta forma finalizamos. De nuevo agradecer a Silvania por esa presentación, al ingeniero Sergio Henao por el espacio y a toda la audiencia que participó en esta sesión de nuestro Campus Connect. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.